Sangrando profusamente y con 3 crías agonizando en su vientre, la lince salvaje irrumpió en la UCI con ojos que suplicaban ayuda más allá de las barreras entre especies. Lo que sucedió después transformó para siempre el Hospital San Rafael, desatando un poder curativo ancestral que disolvió en lágrimas hasta al más escéptico de los médicos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comencemos. El Hospital General San Rafael se alzaba como un centinela silencioso en las afueras de la pequeña ciudad de Valleverde, donde las montañas se encontraban con la civilización en una danza constante entre naturaleza y progreso. Aquella madrugada de marzo, mientras la niebla se aferraba a los pinos como un manto fantasmal, la doctora Elena Suárez completaba su guardia de 30 horas en la unidad de cuidados intensivos. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio, apenas podían mantenerse abiertos mientras revisaba los signos vitales del señor Martínez, un anciano que luchaba contra una neumonía severa. El reloj marcaba las 4:37 de la madrugada cuando ocurrió. Primero fue un sonido, apenas perceptible sobre el zumbido constante de los respiradores y monitores cardíacos. Algo arañaba el cristal de la puerta trasera que daba al pequeño bosque que rodeaba el hospital. Elena lo ignoró al principio, convencida de que sería una rama movida por el viento. Pero entonces escuchó un gemido agudo, un sonido que no pertenecía a ninguno de sus pacientes. ¿Carmen? Llamó a la enfermera de turno, pero no obtuvo respuesta. Carmen debía estar haciendo su ronda en el otro extremo de la unidad. Elena se levantó, sus piernas protestando después de tantas horas de pie, y se dirigió hacia la fuente del sonido. Lo que vio al otro lado del cristal la dejó paralizada. 2 ojos ambarinos la observaban fijamente desde un rostro felino de pelaje moteado, una lince ibérica, una especie en peligro crítico de extinción. Estaba sentada junto a la puerta de la UCI como si esperara ser admitida para una consulta, pero lo más impactante no era su presencia, sino su estado. Su vientre hinchado revelaba un avanzado estado de gestación. «Dios mío», susurró Elena, incapaz de moverse. La lince se incorporó con dificultad, apoyando sus patas contra el cristal. Fue entonces cuando Elena lo notó. Una mancha oscura se extendía bajo el animal. «Está sangrando», pensó con el instinto médico, activándose instantáneamente. Sin tiempo para cuestionarse lo absurdo de la situación, Elena corrió hacia el teléfono para llamar al servicio de fauna silvestre, pero se detuvo. El centro más cercano estaba a 2 horas de distancia. Para entonces, la lince y posiblemente sus crías podrían estar muertos. La puerta trasera era utilizada ocasionalmente por el personal para descansar brevemente en el pequeño jardín. Elena conocía el código. «Carmen va a pensar que he perdido la cabeza», murmuró mientras introducía la combinación con dedos temblorosos. La lince retrocedió ligeramente cuando la puerta se abrió, pero no huyó. Sus ojos, llenos de un dolor que trascendía las barreras entre especies, permanecieron fijos en Elena. «Tranquila», susurró la doctora, agachándose lentamente. «No voy a hacerte daño». Como si entendiera, el majestuoso animal dio un paso tentativo hacia adelante, dejando un pequeño rastro de sangre en el inmaculado suelo blanco. Elena evaluó rápidamente la situación. La lince no solo estaba embarazada, sino en trabajo de parto, y algo estaba saliendo terriblemente mal. En sus 15 años como médica, Elena había enfrentado situaciones extraordinarias, pero ninguna la había preparado para esto. Con una decisión que más tarde se cuestionaría 1000 veces, abrió completamente la puerta. «Ven», susurró, «déjame ayudarte». Para su asombro, la lince entró cojeando a la UCI, moviéndose como si conociera el lugar.
como si hubiera venido específicamente a buscar ayuda. Elena cerró la puerta y corrió hacia un cubículo vacío, alejado de los otros pacientes. La lince la siguió, arrastrándose ahora, el dolor evidentemente sobrepasándola. Carmen. Esta vez el grito de Elena resonó por toda la unidad. Segundos después, la enfermera apareció en la puerta, su rostro transformándose del cansancio a la incredulidad absoluta. Dios santo, eso es una lince ibérica. Sí, está en trabajo de parto y algo está mal. Necesito tu ayuda ahora. El entrenamiento de Carmen venció a su shock inicial. ¿Qué necesitas? Llama al doctor Vega. Sé que está de guardia en pediatría, pero es aficionado a la vida silvestre. Mientras tanto, prepara el equipo básico de parto y busca en mi casillero mi tablet. Tengo un libro de veterinaria descargado. Carmen desapareció mientras Elena se acercaba cautelosamente a la lince, que ahora se había tumbado en el suelo, jadeando pesadamente. «Resistir para vivir», murmuró Elena, recordando el lema de una campaña de conservación de linces que había visto recientemente. «Sigue resistiendo, pequeña». El doctor Vega llegó en tiempo récord, su habitual calma profesional momentáneamente quebrada ante la visión de la lince en el suelo de la UCI. En 20 años de medicina, nunca comenzó, pero Elena lo interrumpió. «Miguel, tendrás tiempo de sorprenderte después. Ahora, ¿qué hacemos?» La presencia de Miguel Vega transformó la situación. Como apasionado conservacionista, había participado en varios programas de cría en cautividad de linces ibéricos. «Parece una distocia», explicó rápidamente mientras se ponía guantes estériles. «El cachorro está mal posicionado». Lo que siguió fue una de las operaciones más extrañas jamás realizadas en el Hospital San Rafael. Usando una combinación de conocimientos médicos humanos, improvisación y las instrucciones del manual veterinario, Elena y Miguel trabajaron juntos para ayudar a la lince. Carmen mantenía al animal tranquilo, hablándole suavemente mientras le administraban un sedante ligero. «Es un milagro que viniera aquí», comentó Miguel mientras manipulaba cuidadosamente para reposicionar al primer cachorro. Debió sentir que estaba en peligro y buscó el único lugar iluminado en kilómetros. «O quizás no fue coincidencia», respondió Elena, pensando en las extrañas historias que los ancianos del valle contaban sobre la conexión entre las montañas y sus habitantes. Tras 20 minutos de tensión, el primer cachorro emergió, pequeño y aparentemente sin vida. Elena lo tomó instintivamente, limpiando sus vías respiratorias, como haría con cualquier recién nacido humano. Para su sorpresa, el diminuto cuerpo respondió con un espasmo y luego un débil maullido. «Está vivo», exclamó Carmen, lágrimas formándose en sus ojos. No hubo tiempo para celebrar. 2 cachorros más nacieron en rápida sucesión, cada uno recibiendo el mismo cuidado inmediato. La lince madre, a pesar del sedante, lamió a cada cría tan pronto como fue colocada junto a ella. 3 cachorros sanos, anunció Miguel finalmente, su voz quebrada por la emoción. Acabamos de aumentar la población de linces ibéricos en un porcentaje significativo. El amanecer comenzaba a filtrar su luz dorada a través de las ventanas cuando la noticia se propagó por el hospital. Personal de todos los departamentos encontraba excusas para pasar por la UCI y vislumbrar el milagro. La administración, inicialmente horrorizada por el protocolo roto, cambió de opinión cuando las primeras llamadas de periodistas comenzaron a llegar. Sentada junto a la improvisada familia, Elena observaba con asombro cómo la lince madre acicalaba a sus 3 crías. En una cama cercana, el señor Martínez, quien había sido testigo de todo el evento, mostraba lecturas más fuertes en sus monitores que en días anteriores. «Le has dado esperanza», comentó Carmen, notando también la mejoría.
Creo que nos la ha dado a todos, respondió Elena. Fuera de la habitación, un grupo de médicos, enfermeras y auxiliares se había congregado, observando a través del cristal. Algunos lloraban abiertamente, otros permanecían en silencio reverencial. En un hospital donde la muerte era una visita frecuente, presenciar el milagro del nacimiento, en su forma más salvaje y pura, había tocado algo profundo en cada uno de ellos. ¿Qué haremos con ellos?, preguntó Carmen en voz baja. Ya he llamado al Centro de Recuperación de Fauna. Vendrán tan pronto como la madre y los cachorros estén estables para el traslado. Mientras tanto, Elena sonrió, viendo cómo uno de los cachorros buscaba ciegamente el calor de su madre. Son nuestros pacientes VIP. El director del hospital, que acababa de llegar tras ser informado de la situación, se detuvo junto a Elena. En 30 años dirigiendo hospitales nunca había visto algo así. Debería estar furioso por el riesgo y el protocolo violado. Hizo una pausa, observando a la familia de linces. Pero solo puedo sentir gratitud por estar aquí para verlo. La noticia se propagó como fuego por las redes sociales. Una lince elige hospital para dar a luz, y médicos humanos salvan familia de linces en peligro de extinción. Se convirtieron en titulares virales. Para el mediodía, una multitud se había congregado frente al hospital, esperando actualizaciones sobre la condición de la inusual paciente. Mientras el sol alcanzaba su cenit, la noticia de la lince y sus 3 cachorros recién nacidos se había extendido mucho más allá de Valle Verde. Equipos de televisión nacionales montaban sus cámaras fuera del hospital. Conservacionistas llegaban en vehículos polvorientos después de conducir toda la noche, y las autoridades ambientales mantenían reuniones de emergencia para decidir el siguiente paso. Dentro del hospital, en el pequeño cubículo de la UCI, temporalmente transformado en hábitat silvestre, Elena observaba fascinada cómo la lince madre cuidaba de sus crías. Habían improvisado una cama con mantas suaves y una caja adaptada, creando un espacio donde la familia pudiera sentirse segura. El equipo médico había establecido turnos voluntarios para vigilar a los nuevos pacientes y nadie protestó cuando les tocó quedarse después de su horario habitual. Deberíamos ponerles nombre, sugirió Carmen mientras ajustaba el goteo de líquidos que mantenía hidratada a la madre lince. Elena sonrió. Sabes que no deberíamos encariñarnos demasiado. Son animales salvajes, no mascotas. Demasiado tarde, respondió Carmen, señalando discretamente hacia la sala de espera, donde personal de todos los departamentos había creado un improvisado mural con fotografías y notas sobre la familia milagrosa, como ya los llamaban. El doctor Vega entró con una expresión que mezclaba preocupación y orgullo. Acabo de hablar con los especialistas del Centro de Cría del Lince Ibérico. Están impresionados con lo que hicimos, aunque técnicamente violamos unas 12 regulaciones distintas. ¿Nos meteremos en problemas?, preguntó Elena, súbitamente consciente de que su impulso podría tener consecuencias. Todo lo contrario. Quieren documentar el caso para sus protocolos de emergencia. Además, añadió con una sonrisa, resulta que nuestra paciente tiene nombre. Se llama Artemisa, una hembra de 5 años liberada hace 2 temporadas. Llevaba un microchip que identificaron con la descripción que les di. Artemisa, repitió Elena, observando a la lince. El nombre de la diosa de la casa y la naturaleza le quedaba perfectamente. Miguel se acercó a revisar a los cachorros mientras continuaba explicando. La habían dado por perdida hace 3 meses, cuando su señal dejó de transmitirse. Probablemente el dispositivo de seguimiento falló. Es una superviviente que ha desafiado todas las probabilidades y ahora sabemos por qué luchaba tan desesperadamente. Estaba protegiendo a sus crías. En ese momento, el señor Martínez, quien continuaba recuperándose en la cama vecina, llamó débilmente. Elena se acercó de inmediato.
Doctora, susurró el anciano, puedo verlos más de cerca. Elena dudó, evaluando los riesgos, pero la mirada suplicante del hombre de 78 años, quien llevaba luchando contra una neumonía severa durante 2 semanas, la convenció. Con ayuda de Carmen, acercaron su cama con cuidado hasta que quedó a 1 metro escaso de la improvisada madriguera. ¡Qué belleza!, murmuró el señor Martínez, lágrimas resbalando por sus arrugadas mejillas. Mi padre era guardabosques, ¿sabe? Me contaba historias sobre estos animales cuando yo era niño. Decía que eran los verdaderos dueños de las montañas, que nosotros solo éramos visitantes. Jamás pensé que vería uno tan cerca. Artemisa, sorprendentemente, levantó su cabeza y observó al anciano con sus penetrantes ojos ambarinos, sin mostrar señales de estrés o agresividad. «¿Le gusta a usted?», comentó Elena, asombrada por la actitud de la lince. «Reconoce un alma vieja», respondió el señor Martínez con una sonrisa cansada. «Ambos hemos visto mucho en este mundo». Para asombro del personal médico, la presencia del señor Martínez parecía tener un efecto calmante en la lince. Cuando los especialistas en fauna silvestre llegaron esa tarde para evaluar a los animales, encontraron a la madre notablemente tranquila, permitiéndoles examinar a sus cachorros sin mostrar agresividad. «Es extraordinario», comentó la doctora. Isabel Torres, la veterinaria principal del equipo de conservación, mientras examinaba al último cachorro. Normalmente, una madre lince sería extremadamente protectora, especialmente en un entorno extraño. Es como si supiera que están tratando de ayudarla. «Quizás lo sabe», respondió Elena. «Después de todo, vino aquí por su propia voluntad. Los exámenes confirmaron que los 3 cachorros, 2 hembras y un macho, estaban saludables a pesar de su complicado nacimiento. Artemisa, sin embargo, mostraba signos de agotamiento y deshidratación severa, además de una herida en su pata trasera que había pasado desapercibida durante el parto. Probablemente por eso buscó refugio», explicó la doctora Torres mientras limpiaba y trataba la herida. «Con esta lesión no podría cazar eficazmente para alimentar a sus crías. El instinto maternal es una fuerza poderosa». Mientras los especialistas trabajaban, una enfermera entró apresuradamente en la habitación. «Doctora Suárez, tiene que ver esto». Elena la siguió hasta la sala de espera, donde decenas de personas se habían reunido, muchas sosteniendo velas a pesar de que aún era de día. Ancianos del pueblo, niños con dibujos de linces, familias enteras esperaban en silencio. «¿Qué está pasando?», preguntó Elena confundida. «Es una vigilia», explicó la enfermera. «Comenzó con algunas personas del pueblo, pero se ha ido extendiendo. Dicen que la lince es un mensaje, un símbolo de esperanza para la región». Elena observó a la multitud conmovida por la respuesta colectiva. Durante décadas, la relación entre los habitantes del valle y la naturaleza había sido tensa, marcada por conflictos sobre tierras y recursos. Ahora, una madre lince había conseguido lo que años de campañas de concienciación no habían logrado: unir a la comunidad en torno a la protección de la vida salvaje. Al regresar a la UCI, Elena encontró a Miguel fotografiando a los cachorros mientras estos mamaban. Para documentación científica, se justificó con una sonrisa que revelaba su fascinación. «Por supuesto, doctor Vega, muy científico», bromeó Elena. «¿Cómo están?» «La doctora Torres dice que Artemisa necesitará cuidados durante al menos una semana antes de considerar su traslado. Los cachorros son sorprendentemente resistentes». En ese momento, uno de los pequeños linces, la hembra más pequeña, se separó del pezón de su madre y comenzó a gatear débilmente, explorando su entorno. Para asombro de todos, se dirigió directamente hacia la cama del señor Martínez y se detuvo ante ella, levantando su diminuta cabeza como si intentara ver al anciano.
Dios mío, susurró Carmen, llevándose una mano a la boca. Elena, actuando por instinto, levantó cuidadosamente a la cría y la acercó al señor Martínez. ¿Quieres sostenerla?, preguntó, sabiendo que probablemente estaba rompiendo cada protocolo existente. Los ojos del anciano se iluminaron con una alegría que Elena no había visto en él desde su ingreso. Con manos temblorosas pero sorprendentemente firmes, recibió al pequeño lince, que inmediatamente se acurrucó en su pecho. «Miren eso», murmuró el doctor Vega, capturando el momento con su cámara. «Parece que ha encontrado un abuelo adoptivo». Artemisa observaba tranquilamente, sin mostrar signos de alarma ante la proximidad de su cría con el humano. De hecho, sus ojos iban del cachorro al anciano, con lo que casi podría interpretarse como aprobación. La doctora Torres, que había presenciado la escena en silencio, finalmente habló. «En mis 20 años trabajando con linces, nunca había visto nada igual. Este comportamiento contradice todo lo que sabemos sobre ellos». «¿Es malo?», preguntó Elena, preocupada. «No necesariamente, solo extraordinario, como si existiera algún tipo de comunicación que no podemos comprender». Esa noche, cuando el hospital finalmente se sumió en la tranquilidad nocturna, Elena decidió quedarse para su segunda guardia consecutiva. No podía explicarlo racionalmente, pero sentía que debía estar allí, que formaba parte de algo mayor que ella misma. Mientras revisaba los signos vitales del señor Martínez, ahora profundamente dormido con una sonrisa en el rostro, notó que Artemisa la observaba fijamente. «¿Qué estás pensando?», susurró Elena sosteniendo esa mirada ambarina. «¿Por qué nos elegiste a nosotros?». Como si respondiera a su pregunta, la lince se levantó lentamente, dejando a sus crías dormidas en su cama improvisada, y se acercó a Elena. A pocos centímetros de distancia, Artemisa se sentó sobre sus patas traseras y continuó mirándola con una intensidad que parecía traspasar el alma. Y entonces ocurrió algo que Elena jamás olvidaría. La lince inclinó suavemente su cabeza, en un gesto que parecía inequívocamente de agradecimiento, antes de volver junto a sus cachorros. En ese instante, Elena comprendió que había presenciado algo que trascendía la ciencia y la razón, un puente momentáneo entre dos mundos que normalmente existían en paralelo, sin tocarse. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras asimilaba la magnitud de lo que estaba viviendo. Fuera, la vigilia continuaba bajo las estrellas. Dentro, una doctora, un paciente anciano y una familia de linces dormían bajo la misma luz tenue, unidos por un vínculo tan frágil como poderoso. Al amanecer del segundo día, el Hospital San Rafael se había convertido en el epicentro de un fenómeno mediático sin precedentes. La sala de prensa improvisada en la cafetería desbordaba de periodistas nacionales e internacionales, cada uno ansioso por obtener detalles sobre la familia de linces que había elegido un hospital para traer vida al mundo. El director del hospital, Dr. Javier Mendoza, había pasado la noche coordinando con las autoridades ambientales, respondiendo llamadas de políticos y tratando de mantener cierta normalidad en las operaciones del centro médico. «Esto es una locura», comentó a Elena cuando finalmente pudo escaparse para visitar la UCI. «El ministro de Medio Ambiente me ha llamado personalmente. Incluso hemos recibido un mensaje de la Casa Real interesándose por Artemisa». Elena, quien apenas había dormido unas horas en un sofá cercano, asintió distraídamente mientras revisaba los signos vitales de Artemisa. «La fiebre ha bajado», informó, «y la herida en su pata está respondiendo bien a los antibióticos». «Elena», el doctor Mendoza bajó la voz, «sé que esto es extraordinario, pero necesitamos hablar sobre el traslado. Un hospital no es lugar para animales salvajes,
sin importar cuán especiales sean. Antes de que Elena pudiera responder, la voz débil pero firme del señor Martínez se elevó desde su cama. Con todo respeto, director, quizás debería preguntarse si son los animales quienes no pertenecen aquí o si somos nosotros quienes hemos olvidado compartir el mundo con ellos. El doctor Mendoza se volvió hacia el anciano, sorprendido por la inesperada intervención. Lo que vio lo dejó momentáneamente sin palabras. El señor Martínez, quien apenas unos días antes había estado al borde de la muerte, estaba sentado en su cama, con color en sus mejillas y una claridad en sus ojos que contradecía todas las expectativas médicas. Más sorprendente aún, sostenía en su regazo a uno de los cachorros de lince, que dormía plácidamente mientras el anciano lo acariciaba suavemente. «¿Cómo?», comenzó Mendoza, mirando alternativamente a Elena y al paciente. «Yo mismo no lo entiendo», respondió Elena, «pero desde que Artemisa llegó, los valores del señor Martínez han mejorado constantemente. Su capacidad pulmonar ha aumentado un 30%, su presión arterial se ha estabilizado y su respuesta a los antibióticos se ha acelerado. Es ella», dijo simplemente el señor Martínez, señalando con la cabeza hacia Artemisa, quien observaba la escena con sus penetrantes ojos. «Tiene un don». El doctor Mendoza, formado en la medicina más ortodoxa, hubiera descartado tal explicación en cualquier otra circunstancia. Sin embargo, algo en la tranquila seguridad del anciano, combinado con las inexplicables lecturas en su historial médico, lo hizo dudar. «Los linces han estado en estas montañas mucho antes que nosotros», continuó el señor Martínez. «Mi padre decía que llevan nuestras historias en su sangre. Quizás saben cosas que nosotros hemos olvidado». Un suave maullido interrumpió la conversación. El cachorro más pequeño, la hembra que había mostrado interés por el señor Martínez, estaba despertando. Sin mostrar ningún temor, la cría se estiró y comenzó a explorar la cama del anciano, deteniéndose para olisquear los tubos y cables que monitoreaban su estado. «La llamamos Luna», comentó Carmen, quien acababa de entrar con bandejas de comida. «Al macho le pusimos Sol y a la otra hembra Estrella. No pudimos resistirnos». El doctor Mendoza suspiró, reconociendo la batalla perdida. «3 días», concedió finalmente. «Les daré 3 días más antes de que debamos trasladarlos al centro de recuperación, y necesito que este circo mediático se controle, o la junta directiva me despedirá». Mientras tanto, en la sala de espera, la doctora Torres se encontraba rodeada de periodistas, explicando con paciencia la importancia del lince ibérico para el ecosistema mediterráneo. Quedaban menos de 100 ejemplares hace 20 años. Gracias a los programas de conservación, hemos logrado aumentar la población a unos 700, pero sigue siendo una especie en peligro crítico. Cada nueva vida cuenta. ¿Es cierto que la lince eligió deliberadamente el hospital?, preguntó una periodista. La doctora Torres sonrió diplomáticamente. Los animales salvajes tienen instintos que no siempre comprendemos. Lo que puedo confirmar es que Artemisa tenía complicaciones en el parto y una herida infectada. Probablemente asoció las luces y la actividad humana con una posibilidad de ayuda. ¿Y qué hay sobre los rumores de que está curando a un paciente?, insistió otro reportero. Como científica no puedo validar tales afirmaciones, respondió Torres, aunque una expresión pensativa cruzó su rostro. Sin embargo, numerosos estudios han documentado los efectos terapéuticos de la interacción con animales. Es un campo que merece más investigación. Mientras la rueda de prensa continuaba, Miguel Vega revisaba las grabaciones que había realizado del nacimiento y los primeros días de los cachorros. Como biólogo aficionado,
Sabía que estaba presenciando comportamientos nunca antes documentados en linces ibéricos en estado salvaje. «Mira esto», le señaló a Elena cuando regresó a la UCI. En la pantalla de su cámara se veía claramente cómo Luna, la cachorra más pequeña, imitaba los movimientos respiratorios del señor Martínez, expandiendo su pequeño pecho al mismo ritmo que el anciano. «Podría ser coincidencia», comentó Elena, aunque su tono indicaba que no creía realmente en esa posibilidad. «O sincronización», sugirió Miguel. «Algunos animales pueden sintonizar sus ritmos biológicos con los de otros seres. Es un mecanismo evolutivo poco estudiado». A media tarde, la noticia de Artemisa había inspirado una iniciativa inesperada. Un grupo de habitantes del valle, liderados por el alcalde, había anunciado la creación de un corredor ecológico que permitiría el paso seguro de la fauna salvaje entre las reservas naturales fragmentadas por carreteras y desarrollos urbanos. Lo llamarían Corredor Artemisa. «Es extraordinario», comentó la doctora Torres cuando se enteró. «Llevamos años intentando convencer a las autoridades locales sobre la necesidad de estos corredores. Una lince ha conseguido en 2 días lo que décadas de activismo no lograron». Para el atardecer, una situación inesperada alteró la relativa calma que se había establecido. Una mujer mayor, vestida con el tradicional atuendo negro de las viudas rurales, había burlado de alguna manera la seguridad y estaba de pie junto a la puerta de la UCI, observando a Artemisa con una mezcla de asombro y reconocimiento. «Disculpe, señora», comenzó Elena, acercándose cautelosamente. «Esta es un área restringida». La anciana, cuyo rostro curtido por el sol hablaba de una vida en las montañas, no apartó la mirada de la lince. «Vine a verla», dijo simplemente. «La soñé anoche». Algo en la tranquila dignidad de la mujer hizo que Elena contuviera la orden de desalojo que había estado a punto de dar. «¿Conoce a esta lince?», preguntó en su lugar. «No a ella específicamente, pero a sus ancestros sí». La mujer finalmente miró a Elena. «Mi familia ha vivido en estas montañas por generaciones. Mi abuelo era pastor. Me contaba historias sobre los linces, cómo protegían los bosques, cómo mantenían el equilibrio. Decía que eran los guardianes». Artemisa, quien hasta ese momento había estado acicalando a sus crías, levantó la cabeza y miró directamente a la anciana. El reconocimiento entre ambas era casi palpable. «Está enferma», afirmó la mujer, no como una pregunta, sino como un hecho. «No solo la pata, hay algo más». Elena, intrigada por la seguridad de la anciana, preguntó: «¿Cómo lo sabe?» «Sus ojos. Mire cómo brilla el ámbar. Es fiebre interna». La mujer extrajo de su bolsillo un pequeño fardo envuelto en hojas. «Esto ayudará. Una cataplasma de hierbas que mi abuela me enseñó a preparar». Elena, dividida entre el protocolo médico y una intuición que no podía explicar, tomó el paquete. «Le pediré a la veterinaria que lo examine», dijo finalmente. La anciana asintió, satisfecha. «La lince vino aquí porque sabe que los guardianes necesitan guardianes a veces». Sus ojos se dirigieron hacia el señor Martínez, quien dormía plácidamente con Luna acurrucada a su lado. Algunos aún recuerdan la antigua alianza entre los humanos y las bestias, antes de que olvidáramos compartir la tierra. Con estas enigmáticas palabras, la anciana dio media vuelta y se alejó por el pasillo, dejando a Elena con el paquete de hierbas y una sensación de haber presenciado algo que trascendía su comprensión médica. Cuando la doctora Torres analizó la cataplasma, su asombro fue evidente. Es una mezcla de varias plantas con propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Algunas de ellas se están estudiando actualmente para tratamientos veterinarios avanzados. ¿Cómo sabía esa mujer? Conocimiento tradicional, sugirió Miguel. A veces la ciencia redescubre lo que las culturas antiguas ya sabían. Esa noche,
Mientras aplicaban la cataplasma a la herida de Artemisa bajo la supervisión de Torres, la lince permaneció sorprendentemente quieta, como si entendiera el propósito del tratamiento. En la cama contigua, el señor Martínez había experimentado su mejor día desde su ingreso. Incluso había dado unos pasos con ayuda. «Es como si estuvieran sanándose mutuamente», murmuró Carmen expresando lo que todos estaban pensando, pero nadie se atrevía a afirmar abiertamente. Mientras el hospital se sumía en el silencio nocturno, Elena permaneció despierta, contemplando la extraña familia que se había formado en aquel rincón de la UCI, un anciano renaciendo, una lince luchando, 3 crías conectando mundos aparentemente separados y un equipo médico transformado por la experiencia. Fuera, la luna iluminaba las montañas donde generaciones de linces habían vivido y muerto, guardianes silenciosos de un equilibrio que los humanos apenas comenzaban a redescubrir. El tercer día amaneció con un milagro que nadie se atrevía a nombrar abiertamente. La herida en la pata de Artemisa, que la doctora Torres había estimado tardaría semanas en sanar completamente, mostraba signos de cicatrización avanzada. La cataplasma de hierbas de la anciana, aplicada la noche anterior, había reducido la inflamación de manera tan dramática que incluso la veterinaria, formada en la más rigurosa tradición científica, parecía desconcertada. «No tiene sentido», murmuró mientras examinaba la pata de la lince bajo la atenta mirada de Elena. «He visto los análisis de las hierbas. Contienen compuestos antiinflamatorios. Sí, pero nada que explique una mejoría tan acelerada». Elena observó a Artemisa, quien permanecía inusualmente quieta durante el examen, sus ojos ambarinos fijos en la puerta de la UCI. «¿Qué estás mirando?», se preguntó Elena, siguiendo la dirección de su mirada. Lo que vio la dejó sin aliento. El señor Martínez, quien hasta el día anterior necesitaba ayuda incluso para sentarse en la cama, estaba de pie junto a la puerta, sosteniendo su soporte de suero con una mano, mientras con la otra acariciaba a Luna, la cachorra, que parecía haberlo adoptado. Su rostro, antes grisáceo por la enfermedad, ahora mostraba un color saludable, y su respiración, aunque todavía trabajosa, no producía el aterrador silbido que había preocupado a los médicos durante semanas. «Señor Martínez». Elena se apresuró hacia él, dividida entre la alegría por su mejoría y la preocupación profesional. No debería estar levantado sin asistencia. El anciano sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos con una vitalidad que contradecía sus 78 años. «Doctora, no podía quedarme en cama mientras ella estaba tan preocupada». Hizo un gesto hacia Artemisa, quien ahora parecía visiblemente más relajada al verlo en pie. «¿Preocupada?». Elena intercambió una mirada con la doctora Torres, quien observaba la escena con una expresión indescifrable. «Por supuesto. Ha estado mirando hacia la puerta toda la mañana. Quería asegurarle que estoy bien». El señor Martínez hablaba con la sencilla convicción de quien explica algo obvio. «Ambos nos estamos curando, ¿no lo ve?». Antes de que Elena pudiera responder, la puerta de la UCI se abrió de par en par y entró Carmen, sus ojos brillantes de emoción. «No lo van a creer. Están llegando personas de todas partes. La plaza del pueblo está llena y hay gente caminando desde las aldeas de la montaña». «¿De qué hablas?», preguntó Elena, ayudando al señor Martínez a sentarse en una silla cercana, mientras Luna se acomodaba en su regazo. «La anciana de ayer, doña Rosario, resulta que es una especie de curandera respetada en toda la región. Ha corrido la voz sobre Artemisa y ahora la gente viene a verla como si fuera... bueno, como si fuera sagrada». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Como científica, se resistía a interpretaciones místicas o supersticiosas. Como médica, respetaba el efecto que la fe y la esperanza
podían tener en la recuperación de los pacientes. Como ser humano, no podía negar que estaba presenciando algo que desafiaba explicaciones convencionales. «Esto se está saliendo de control», intervino el doctor Mendoza, quien acababa de entrar a la UCI. «Hay cámaras de televisión internacionales, políticos haciendo declaraciones sobre conservación mientras se toman selfies frente al hospital y ahora una peregrinación de creyentes». Pasó una mano por su cabello canoso, un gesto que revelaba su agotamiento. La junta directiva está dividida entre quienes ven esto como una oportunidad publicitaria única y quienes temen que estemos convirtiendo un hospital en un zoológico o, peor aún, en un santuario pagano. «¿Qué dice la doctora Torres?», preguntó Elena, consciente de que la opinión de la especialista en fauna salvaje tendría peso en cualquier decisión. La veterinaria, que había estado documentando meticulosamente la recuperación de Artemisa, levantó la vista de sus notas. Desde una perspectiva puramente científica, Artemisa y sus crías están estables. La recuperación de su herida es inusual, pero positiva. Podrían ser trasladados al centro de recuperación en cualquier momento. Hizo una pausa, como debatiéndose internamente. Sin embargo, como bióloga que ha dedicado su vida a estos animales, debo reconocer que nunca he visto un comportamiento como este. Hay algo aquí que merece ser estudiado más a fondo. ¿Está sugiriendo que prolonguemos esta situación? El doctor Mendoza parecía incrédulo. Estoy sugiriendo que quizás haya más en juego que protocolos hospitalarios o incluso bienestar animal. Tal vez estamos presenciando una oportunidad única para entender la relación entre especies. En ese momento, como si quisiera subrayar el punto de la doctora Sol, el cachorro macho abandonó el lado de su madre y se acercó cautelosamente a una paciente recién llegada a la UCI, una joven de apenas 20 años que había sufrido un grave accidente de tráfico. La chica, conectada a un respirador y en coma inducido, no podía percibir la presencia del pequeño lince que ahora se sentaba junto a su cama, observándola con una intensidad perturbadora. «Apártalo de ahí», ordenó el doctor Mendoza, pero Miguel, quien había entrado silenciosamente minutos antes, lo detuvo con un gesto. «Espere», pidió, su cámara ya enfocando la escena. «Mire esto». Para asombro de todos, el pequeño lince comenzó a emitir un suave ronroneo, un sonido casi imperceptible que parecía sincronizarse con el ritmo del respirador. La frecuencia cardíaca de la joven, que había estado elevada desde su ingreso, comenzó a estabilizarse. «Imposible», murmuró el doctor Mendoza, aunque la evidencia aparecía claramente en los monitores. «O quizás solo improbable», sugirió Elena, recordando las palabras de la anciana sobre guardianes y antiguas alianzas. La noticia de la mejoría del señor Martínez se propagó rápidamente por el hospital. Para el mediodía, las enfermeras informaban que pacientes de otros pisos preguntaban si podían visitar a la lince milagrosa. Los médicos, inicialmente escépticos, comenzaban a mostrar curiosidad ante los inexplicables cambios en los valores de algunos pacientes de la UCI, precisamente aquellos más cercanos a Artemisa y sus crías. El doctor López, neurólogo especializado en estados de coma, solicitó permiso para realizar un electroencefalograma a la joven accidentada mientras Sol permanecía cerca. «Si lo que estamos observando es real», explicó, «podría abrir nuevas posibilidades en terapias asistidas con animales». Mientras la comunidad médica comenzaba a interesarse científicamente en el fenómeno, fuera del hospital, la situación adquiría tintes casi místicos. Doña Rosario, la anciana que había proporcionado las hierbas, se había convertido en una especie de intérprete no oficial entre los linces y los peregrinos.
Los antiguos contaban que cuando los linces elegían mostrarse a los humanos, era porque teníamos algo que aprender, explicaba a los grupos que se reunían en el jardín del hospital. Han estado aquí mucho antes que nosotros, observando, guardando los secretos de la tierra. Para sorpresa de Elena, muchos de estos visitantes no eran personas supersticiosas o sin educación. Había profesores universitarios, ingenieros, médicos de otros hospitales, todos atraídos por lo que estaba ocurriendo en San Rafael, todos buscando entender un fenómeno que parecía trascender las divisiones habituales entre ciencia y tradición. Al atardecer, el doctor Mendoza convocó una reunión de emergencia. La presión mediática, la afluencia de visitantes y la creciente evidencia de que algo extraordinario estaba ocurriendo exigían una decisión. «Propongo un compromiso», dijo finalmente después de escuchar todas las opiniones. «Crearemos un equipo multidisciplinar para documentar y estudiar lo que está ocurriendo. Limitaremos el acceso público para garantizar tanto la privacidad de nuestros pacientes como el bienestar de los linces. Y estableceremos una fecha límite, 7 días. Después, independientemente de los resultados, Artemisa y sus crías serán trasladados al centro de recuperación». La propuesta fue aceptada, aunque con reservas por parte de algunos. Elena, designada como coordinadora del equipo por su relación inicial con Artemisa, se encontró de repente liderando un grupo que incluía a médicos, veterinarios, biólogos, antropólogos culturales y, para sorpresa de todos, a doña Rosario, cuyo conocimiento tradicional sobre linces había demostrado ser valioso. Esa noche, mientras el hospital se sumía en un silencio relativo tras el ajetreo del día, Elena permaneció en la UCI, observando la extraña familia que se había formado. El señor Martínez dormía profundamente, con Luna acurrucada a su lado. Sol mantenía su vigilia junto a la joven en coma, su pequeño cuerpo vibrando con aquel misterioso ronroneo. Estrella, la tercera cría, exploraba cautelosamente la habitación bajo la atenta mirada de Artemisa. «¿Qué estás tratando de enseñarnos?», susurró Elena, mirando directamente a los ojos de la lince madre. Como única respuesta, Artemisa inclinó ligeramente su cabeza, en aquel gesto que Elena había llegado a interpretar como reconocimiento. Luego, con delicada precisión, la lince usó su hocico para empujar hacia Elena un pequeño objeto brillante que había estado oculto entre las mantas de su improvisada cama. Elena lo recogió con cuidado. Era un antiguo silbato tallado en hueso, desgastado por el tiempo y el uso, con intrincados diseños que representaban formas felinas entrelazadas con figuras humanas. Debía haberlo llevado enganchado en su pelaje sin que nadie lo notara. Un escalofrío recorrió su cuerpo al comprender que este objeto no era un hallazgo casual. Era un mensaje, un vínculo tangible entre pasado y presente, entre humanos y felinos, entre ciencia y misterio. Fuera, la luna iluminaba las montañas mientras cientos de velas mantenían su vigilia silenciosa, esperando revelaciones que, de alguna manera, Elena presentía que cambiarían mucho más que el destino de una familia de linces. El amanecer del cuarto día trajo consigo el inicio formal de lo que el personal había comenzado a llamar el Estudio Artemisa. El equipo multidisciplinar se reunió en una sala de conferencias adaptada, donde Elena presentó el extraño silbato que la lince le había entregado la noche anterior. «Parece muy antiguo», comentó la doctora Lucía Fernández, arqueóloga del Museo Provincial, examinando cuidadosamente el objeto a través de una lupa. «Diría que es del periodo calcolítico, posiblemente entre 3000 y 2500 a.C. Las inscripciones son extraordinarias. Representan escenas de lo que parecen ser rituales de sanación donde participan felinos y humanos.
Está sugiriendo que existe una tradición de interacción entre linces y humanos con fines curativos que se remonta a miles de años, preguntó el doctor Mendoza, su escepticismo evidente en cada sílaba. Sugiero que este artefacto merece un estudio detallado, respondió la arqueóloga diplomáticamente, y que su aparición en estas circunstancias es, cuando menos, fascinante. Doña Rosario, sentada silenciosamente en un rincón, asintió como si confirmara algo que ya sabía. En las montañas hay cuevas con pinturas muy antiguas, dijo finalmente. Mi abuelo me llevó a verlas cuando era niña. Muestran personas y linces juntos, curando enfermos. La reunión continuó con la presentación de los primeros datos preliminares. Miguel Vega mostró grabaciones del comportamiento de los cachorros junto a los pacientes, mientras la doctora Torres compartió análisis comparativos de las hierbas tradicionales usadas por doña Rosario y medicamentos modernos. Lo más interesante, explicó el doctor López, son los cambios en los patrones cerebrales de los pacientes expuestos a los linces. Estamos detectando un aumento significativo de ondas alfa y teta, asociadas con estados de relajación profunda y curación acelerada. A medida que avanzaba el día, las observaciones se multiplicaban. Enfermeras reportaban mejorías inexplicables en pacientes que ni siquiera estaban en contacto directo con los linces, pero que podían verlos a través de las ventanas interiores de la UCI. Las constantes vitales se estabilizaban, la necesidad de analgésicos disminuía y un ambiente de calma parecía haberse instalado en toda la unidad. La joven en coma, junto a quien Sol mantenía su vigilia, había mostrado las primeras respuestas a estímulos externos desde su ingreso. Sus padres, inicialmente escépticos ante la presencia del pequeño lince, ahora se turnaban para leerle cuentos a su hija mientras el cachorro permanecía acurrucado a sus pies, ronroneando suavemente. El señor Martínez, por su parte, había pasado de caminar por la UCI a dar pequeños paseos por los pasillos adyacentes, siempre con Luna siguiéndolo como una pequeña sombra moteada. Su mejoría era tan notable que el equipo médico había comenzado a discutir su posible alta hospitalaria, algo impensable apenas una semana antes. No me iré sin ella, había declarado firmemente cuando Elena mencionó la posibilidad. Luna y yo tenemos un vínculo especial. Ella me eligió. Señor Martínez, comprendo su apego, pero Luna es un animal salvaje. Pertenece a una especie protegida. Eventualmente deberá regresar a su hábitat natural. El anciano la miró con una mezcla de ternura y determinación. Doctora Suárez, a mi edad, uno aprende a reconocer los regalos del universo. No estoy sugiriendo llevármela a casa como una mascota. Estoy diciendo que hay fuerzas actuando aquí que son más grandes que todos nosotros y que tenemos la responsabilidad de escucharlas. En el otro extremo del hospital, el silbato de hueso había sido sometido a análisis preliminares que confirmaban su antigüedad. Más sorprendente aún, microscópicas muestras de ADN extraídas de sus grietas sugerían que había sido utilizado por generaciones, pasando de manos humanas a fauces felinas y viceversa a lo largo de milenios. Es como si existiera una alianza secreta entre linces y ciertos humanos, teorizó la doctora Fernández durante una reunión vespertina. Una tradición de sanación mutua que ha permanecido oculta, preservada solo en el folclore local y algunos artefactos como este silbato. La teoría, aunque especulativa, comenzaba a encontrar eco en las observaciones científicas. El doctor López había documentado cómo los patrones respiratorios de Sol se sincronizaban perfectamente con los de la joven en coma, como si el cachorro estuviera guiando sutilmente a su sistema nervioso hacia un estado de mayor equilibrio.
Mientras tanto, Estrella, la tercera cría, había desarrollado una inesperada afinidad por la sala de neonatos. Aunque no se le permitía entrar por razones sanitarias, la pequeña Lince pasaba horas sentada junto a la ventana de observación, sus ojos fijos en las incubadoras, donde varios prematuros luchaban por sobrevivir. El personal había notado que los bebés parecían más tranquilos durante sus visitas, sus niveles de oxígeno mejorando ligeramente. A media tarde, un equipo de la universidad llegó con equipos para realizar análisis del aire y mediciones electromagnéticas en la UCI. Queremos descartar o confirmar la presencia de cualquier factor ambiental que pudiera explicar los efectos observados, explicó la investigadora principal. Compuestos orgánicos volátiles, campos electromagnéticos, cualquier variable que pueda afectar a la fisiología humana. Elena, dividida entre su riguroso entrenamiento científico y lo que estaba presenciando, encontraba cada vez más difícil mantener su escepticismo. Durante un breve descanso se encontró a solas con Artemisa en un momento de extraña intimidad. «¿Qué eres realmente?», susurró, mirando a los ojos de la Lince. «¿Qué es todo esto?». Artemisa le sostuvo la mirada con una intensidad que parecía traspasar cualquier barrera entre especies. Luego, en un gesto deliberado, la Lince empujó suavemente el silbato que habían devuelto a la UCI para observar posibles interacciones. Elena lo recogió, sintiendo su peso ancestral en la palma de su mano. Casi sin pensar, lo acercó a sus labios. El sonido que emergió no fue el agudo silbido que esperaba, sino un tono profundo, vibrante, que parecía resonar directamente con algo primordial en su interior. Artemisa respondió con un suave ronroneo que parecía complementar perfectamente la frecuencia del silbato. Por un breve e inexplicable momento, Elena tuvo la sensación de estar conectada no solo con la Lince frente a ella, sino con generaciones de humanos y felinos que habían compartido este mismo vínculo a lo largo de los siglos. Imágenes fragmentadas atravesaron su mente, cuevas iluminadas por antorchas, manos curativas, ojos ambarinos brillando en la oscuridad del bosque. El momento se rompió cuando Carmen entró apresuradamente en la habitación. «Elena, tienes que venir. La joven en coma, Lucía, está despertando». La UCI se había convertido en el centro de una actividad frenética. El equipo neurológico rodeaba la cama de Lucía, quien efectivamente mostraba signos de emerger del coma. Sus ojos se abrían intermitentemente, enfocando brevemente antes de cerrarse de nuevo. Sus dedos se movían en respuesta a estímulos verbales, y junto a ella, Sol permanecía impasible, su ronroneo constante como un metrónomo que marcaba el ritmo de su recuperación. «Es médicamente inexplicable», confesó el doctor López en voz baja a Elena. «Los daños cerebrales que sufrió en el accidente deberían haber requerido semanas, si no meses, para mostrar este nivel de recuperación. Y sin embargo, aquí estamos». Fuera, la multitud de peregrinos había crecido hasta el punto de que las autoridades locales habían tenido que cerrar varias calles adyacentes al hospital. La gente traía flores, velas y pequeñas figuras talladas de linces que depositaban en un altar improvisado. Muchos compartían historias de encuentros con linces en las montañas, relatos que habían pasado de generación en generación, describiendo a estos felinos como protectores, como puentes entre el mundo natural y el humano. Doña Rosario, convertida en una especie de intermediaria entre el hospital y los visitantes, transmitía mensajes en ambas direcciones, la sabiduría tradicional hacia los médicos y los descubrimientos científicos hacia la comunidad. «Están recordando», le explicó a Elena mientras observaban juntas la vigilia desde una ventana. «Durante siglos olvidamos nuestra conexión con los guardianes del bosque, pero ellos nunca nos olvidaron a nosotros».
Artemisa no vino aquí por accidente. Vino a recordarnos. Esa noche, mientras el equipo científico analizaba los primeros datos recopilados, Elena permaneció junto a Artemisa, el antiguo silbato entre ambas como un testamento tangible de una alianza olvidada que, quizás, estaba comenzando a renovarse. En su cama, el señor Martínez dormía tranquilamente, su respiración sincronizada con la de Luna. En la sala de neonatos, un bebé prematuro que había estado luchando por su vida abría los ojos por primera vez mientras Estrella vigilaba desde el otro lado del cristal. Y en la cama donde Lucía emergía gradualmente hacia la conciencia, Sol mantenía su vigilia ronroneante, guiando su camino de regreso. Algo antiguo y nuevo simultáneamente estaba ocurriendo en el Hospital San Rafael, algo que trascendía las divisiones entre ciencia y tradición, entre humanos y naturaleza, entre lo conocido y lo misterioso. Y en el centro de todo estaba una familia de linces que, de alguna manera, había elegido a este pequeño hospital como el lugar para recordar a los humanos una verdad largamente olvidada. El quinto día comenzó con un acontecimiento que electrificó al equipo médico. Lucía, la joven que había permanecido en coma tras su accidente, abrió los ojos y reconoció a sus padres. Su despertar, aunque todavía parcial y entrecortado, desafiaba todos los pronósticos médicos. Las resonancias magnéticas mostraban una reducción inexplicable de la inflamación cerebral y sus reflejos neurológicos mejoraban hora tras hora. Es como si alguien hubiera acelerado su proceso de curación, comentó el doctor López mientras revisaba los últimos exámenes. Como si algo estuviera guiando a su cerebro en el camino correcto. Ese algo, todos lo sabían sin atreverse a afirmarlo categóricamente, tenía 4 patas y un suave pelaje moteado. Sol apenas se había separado de la joven, manteniendo su ronroneo constante incluso mientras los médicos realizaban sus exámenes. Los padres de Lucía, que inicialmente habían mirado con recelo al pequeño intruso, ahora insistían en que permaneciera junto a su hija. Cuando ella abrió los ojos, explicó la madre con voz temblorosa, lo primero que hizo fue buscar al lince, como si ya lo conociera. Esta observación se sumaba al creciente catálogo de fenómenos que el equipo científico estaba documentando meticulosamente. La doctora Fernández había comenzado a recopilar relatos históricos y etnográficos sobre la relación entre linces y humanos en la región, descubriendo patrones sorprendentes. Hay documentos del siglo XVI donde los inquisidores interrogan a curanderas locales sobre el uso de silbatos de hueso para llamar a los guardianes del bosque en casos de enfermedades graves, explicó durante la reunión matutina, y grabados rupestres que muestran figuras humanas recostadas junto a lo que parecen ser felinos, con líneas onduladas que podrían representar algún tipo de energía o curación. Pero nada de eso explica los cambios fisiológicos que estamos observando, intervino un neurólogo invitado de Madrid, representante del escepticismo que aún prevalecía en parte de la comunidad médica. Necesitamos variables medibles, no cuentos de hadas. ¿Y si ambas cosas no fueran excluyentes?, sugirió Elena, sorprendiéndose a sí misma. Hace una semana, ella habría estado firmemente en el campo escéptico. Quizás estos cuentos de hadas, como los llama, son intentos de nuestros antepasados de explicar fenómenos reales para los que carecían de vocabulario científico. La tensión entre diferentes perspectivas crecía a medida que los datos se acumulaban. Los análisis del aire en la UCI habían detectado compuestos orgánicos volátiles específicos emitidos por los linces, algunos con propiedades antiinflamatorias conocidas. Las mediciones electromagnéticas mostraban sutiles alteraciones en los campos alrededor de los cachorros cuando estaban en contacto con pacientes.
y los estudios de comportamiento revelaban patrones de movimiento que parecían deliberadamente adaptados a las necesidades de cada paciente. En medio de este torbellino de descubrimientos, Artemisa permanecía como una presencia serena y vigilante. Su herida había sanado casi por completo, y su comportamiento maternal se había extendido más allá de sus propias crías. Elena la había observado acicalando suavemente al señor Martínez cuando éste dormía, un gesto que hubiera sido impensable en un lince salvaje. «Es como si hubiera decidido adoptarnos a todos», comentó Carmen mientras ajustaba el gotero de un paciente, «como si supiera exactamente por qué está aquí». La teoría de Carmen, aunque expresada casualmente, encontraba eco en las observaciones de doña Rosario. La anciana había comenzado a colaborar formalmente con los científicos, traduciendo su conocimiento tradicional a términos que pudieran ser investigados sistemáticamente. En las historias que me contaba mi abuela, explicó durante una sesión de trabajo, los linces no eran solo animales, sino mensajeros entre mundos. Se decía que podían ver enfermedades que los humanos no podíamos ver, y que sabían cómo equilibrar lo que estaba desequilibrado. El equipo médico estaba dividido entre quienes buscaban explicaciones puramente biológicas, feromonas, frecuencias sonoras inaudibles para humanos, microorganismos beneficiosos en el pelaje de los linces, y quienes comenzaban a considerar modelos más holísticos que incluían conceptos como resonancia energética, campos morfogenéticos y conexiones interespecies. A mediodía, un nuevo desarrollo capturó la atención de todos. Estrella, la cachorra que había mostrado interés por la sala de neonatos, comenzó a comportarse de manera inusual. Sentada frente al cristal, emitía un sonido diferente al ronroneo típico, una especie de gorjeo rítmico que parecía dirigido específicamente hacia uno de los bebés prematuros, el más pequeño y frágil. Sus ritmos cardíacos están sincronizados, observó asombrada una enfermera neonatal, mostrando los monitores donde efectivamente los latidos del bebé seguían exactamente el mismo patrón que los del pequeño lince. La noticia llegó a oídos de los padres del bebé, una joven pareja que había estado preparándose para lo peor tras semanas de deterioro constante. Cuando pidieron permiso para que Estrella pudiera estar más cerca de su hijo, el equipo médico se enfrentó a un dilema ético sin precedentes. «Es completamente irregular», protestó el jefe de neonatología. «Los protocolos de asepsia son estrictos por una razón. Con todo respeto», intervino el doctor Vega, «también era completamente irregular que una lince entrara en la UCI para dar a luz, y sin embargo aquí estamos, presenciando recuperaciones que desafían todo pronóstico médico. Tras intensas deliberaciones y análisis microbiológicos exhaustivos del pelaje de Estrella, se llegó a un compromiso. Se instalaría una cámara especial con una ventana hermética que permitiría mayor proximidad sin contacto directo. Para sorpresa de nadie a estas alturas, incluso esta cercanía controlada produjo mejoras inmediatas en los signos vitales del bebé. Mientras tanto, Elena había comenzado a experimentar cambios sutiles en su propia percepción. Desde que había usado el silbato, notaba detalles que antes le pasaban desapercibidos. El ligero cambio en el comportamiento de Artemisa, antes de que las constantes vitales de un paciente se alteraran, los patrones de luz que formaban los rayos de sol al atravesar las ventanas, la sincronización casi imperceptible entre las respiraciones de humanos y felinos. «Estás diferente», le comentó Miguel cuando la encontró contemplando abstraída el atardecer desde la ventana de la UCI. «¿Diferente cómo?» «Más presente, como si estuviera sintonizada con algo que el resto apenas percibimos». Elena no respondió inmediatamente.
¿Cómo explicar que sentía como si un velo se estuviera levantando, revelando conexiones que siempre habían estado ahí, pero que su entrenamiento científico la había enseñado a ignorar? «Creo que estamos redescubriendo algo, Miguel», dijo finalmente. «No inventando, sino recordando, como si nuestros ancestros hubieran sabido algo fundamental sobre la conexión entre especies que hemos olvidado en nuestra obsesión por separar, categorizar y controlar». Sus reflexiones fueron interrumpidas por la llegada de Carmen, cuyo rostro mostraba una mezcla de emoción y preocupación. «Hay personas del Ministerio de Medio Ambiente en la entrada. Dicen que tienen órdenes de evaluar la situación y posiblemente trasladar a los linces hoy mismo». La noticia cayó como un jarro de agua fría. Aunque el acuerdo inicial contemplaba 7 días de observación, la creciente atención mediática y la presión de ciertos sectores conservacionistas habían acelerado los plazos. «No pueden llevárselos todavía», protestó Elena. «Estamos en medio de descubrimientos cruciales y hay pacientes que claramente se benefician de su presencia». El ministerio argumenta que el bienestar de una especie en peligro de extinción debe primar sobre investigaciones no concluyentes, explicó Carmen. Han traído a sus propios veterinarios y un equipo de traslado. Mientras el personal discutía frenéticamente cómo responder a esta crisis, algo extraordinario ocurrió. Artemisa, que había estado observando tranquilamente desde su rincón, se levantó con deliberada lentitud y se dirigió hacia la cama del señor Martínez. Con un movimiento fluido saltó junto al anciano y se acostó a su lado, su cuerpo presionado contra el suyo en un gesto de inequívoca protección. Luna y Sol abandonaron sus respectivos puestos para unirse a su madre, mientras Estrella regresaba corriendo desde la sala de neonatos. En cuestión de segundos, la familia de linces se había reunido como si respondiera a una señal silenciosa, formando un cuadro que ninguno de los presentes olvidaría jamás. 4 felinos salvajes protegiendo a un anciano humano con la misma fiereza con que defenderían a uno de los suyos, y el señor Martínez, despertando de su siesta, simplemente sonrió y colocó una mano temblorosa sobre la cabeza de Artemisa. «Parece que tenemos visita», dijo con calma, «y nuestros amigos tienen algo que decirnos». Los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, 3 hombres y una mujer con expresiones que oscilaban entre la incomodidad y la determinación profesional, se encontraron con una escena que ningún protocolo podría haber anticipado. Al entrar en la UCI, encabezados por el doctor Mendoza y Elena, se detuvieron en seco ante la imagen de la familia de linces, reunida protectoramente alrededor del señor Martínez. «Como pueden ver», dijo Elena con una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía, «estamos ante una situación sin precedentes». La doctora Claudia Moreno, bióloga jefe del equipo ministerial, dio un paso adelante, su mirada profesional evaluando rápidamente a Artemisa y sus crías. «Impresionante», admitió, «pero también preocupante. Este comportamiento es extremadamente atípico en linces ibéricos. Sugiere un nivel de habituación humana que podría comprometer su reintroducción al medio natural. O sugiere que nuestro entendimiento de estas criaturas ha sido siempre limitado», intervino el señor Martínez, su voz sorprendentemente firme para alguien que había estado al borde de la muerte apenas unos días antes. Los funcionarios intercambiaron miradas incómodas mientras el doctor López y la doctora Torres se unían al grupo, armados con carpetas llenas de datos preliminares. «Hemos documentado fenómenos fisiológicos que merecen un estudio más prolongado», explicó López, extendiendo gráficas que mostraban las mejoras en los pacientes. Desde alteraciones en patrones de ondas cerebrales hasta aceleración en la curación de tejidos y reducción de marcadores inflamatorios. La doctora Moreno,
examinó los datos con evidente escepticismo. Correlación no implica causalidad, doctor. Estas mejorías podrían explicarse por múltiples factores. Por supuesto, intervino la doctora Torres, pero la consistencia de los resultados y la especificidad de las interacciones sugieren una relación directa. Sol con pacientes neurológicos, Estrella con neonatos, Luna con enfermedades respiratorias. Cada cachorro parece especializado en cierto tipo de dolencia. Mientras los científicos debatían, doña Rosario entró silenciosamente en la habitación. A pesar de no haber sido invitada a esta reunión, nadie cuestionó su presencia. La anciana se dirigió directamente hacia Artemisa y se arrodilló frente a ella, sus viejas rodillas crujiendo en protesta. «Los antiguos están aquí», murmuró en un dialecto local que pocos entendieron. «Han venido a ver lo que decidimos». Como respondiendo a sus palabras, Artemisa emitió un suave sonido y extendió una pata hacia el silbato que Elena llevaba colgado al cuello. El gesto fue tan deliberado, tan inequívocamente intencional, que incluso los funcionarios más escépticos contuvieron la respiración. Elena, sintiendo que estaba participando en un ritual cuyo significado apenas comenzaba a vislumbrar, tomó el silbato y lo sostuvo en la palma de su mano. Artemisa lo tocó suavemente con su nariz y luego miró directamente a la doctora Moreno. «Quiere que lo uses», dijo doña Rosario a Elena. «Quiere que todos recuerden». Un silencio espeso se apoderó de la habitación mientras Elena llevaba lentamente el silbato a sus labios. El sonido que emergió fue más profundo y complejo que la primera vez, resonando en frecuencias que parecían vibrar directamente en el pecho de cada persona presente. Lo que ocurrió a continuación desafiaría cualquier informe oficial. Cada persona en la habitación experimentó algo diferente y a la vez compartido. Imágenes fragmentadas de bosques antiguos, sensaciones de conexión profunda con la tierra, recuerdos que no parecían propios, sino heredados de un pasado colectivo, donde humanos y animales compartían conocimientos de curación. La doctora Moreno se tambaleó ligeramente, apoyándose en la pared más cercana. «¿Qué? ¿Qué ha sido eso?», murmuró, su voz desprovista de su anterior autoridad científica. «La memoria de los linces», respondió doña Rosario con sencillez. «Recuerdan lo que nosotros hemos olvidado». En ese preciso momento, como orquestado por una mano invisible, ocurrieron 3 eventos simultáneos que ningún testigo olvidaría jamás. Lucía, la joven que había estado en coma, se incorporó en su cama y pronunció sus primeras palabras coherentes. «Ellos siempre han estado ahí». En la sala de neonatos, el bebé prematuro emitió su primer llanto fuerte y saludable, y el electrocardiograma del señor Martínez mostró un patrón que el doctor López describiría después como la normalización más rápida que he visto en 30 años de carrera. «Esto va más allá de cualquier protocolo», admitió finalmente la doctora Moreno, visiblemente conmovida. «Necesitamos reconsiderar». Las siguientes horas transcurrieron en intensas negociaciones. El equipo ministerial, despojado de su inicial escepticismo por lo que habían presenciado, acordó extender el período de observación bajo ciertas condiciones. Se establecería un protocolo científico más riguroso, se limitaría el acceso público para reducir el estrés en los animales y se comenzarían preparativos para una eventual transición al centro de recuperación, pero solo cuando los datos indicaran que era el momento adecuado. «Es lo mejor que podemos ofrecer», explicó la doctora Moreno. «Hay leyes que protegen a especies en peligro, y aunque lo que hemos visto hoy es extraordinario, no podemos simplemente ignorar décadas de protocolos de conservación». Elena comprendía la posición de los funcionarios. Como científica, respetaba la necesidad de orden y estructura.
Como médica, valoraba la evidencia sobre la intuición, pero como testigo de lo que estaba ocurriendo en el Hospital San Rafael, sabía que estaban ante algo que trascendía categorías convencionales. «Aceptamos sus condiciones», respondió finalmente, con una adición: «Queremos establecer un programa de investigación permanente sobre terapias asistidas con fauna salvaje, específicamente enfocado en la conexión entre linces y procesos de curación». La propuesta, impensable solo unos días antes, fue recibida con consideración seria. El potencial médico era demasiado significativo para descartarlo, y los resultados preliminares demasiado intrigantes para ignorarlos. Mientras los funcionarios se retiraban para consultar con sus superiores, un sentimiento de cauteloso optimismo se extendió entre el personal del hospital. Los linces permanecerían, al menos por ahora. Esa tarde, el señor Martínez recibió noticias que en cualquier otra circunstancia habrían sido motivo de pura celebración. Sus análisis indicaban que estaba listo para ser dado de alta. La neumonía que había amenazado su vida había retrocedido completamente, y sus pulmones mostraban una recuperación que el neumólogo calificó de milagrosa. Sin embargo, en lugar de alegría, el anciano recibió la noticia con una serenidad melancólica. «No puedo irme todavía», dijo simplemente. «Luna me necesita». «Señor Martínez», explicó Elena con gentileza, «entiendo su apego, pero Luna debe permanecer con su madre y hermanos, y usted necesita recuperar su vida normal». El anciano sonrió con una sabiduría que parecía emanar de algún lugar más profundo que su propia experiencia. «Doctora Suárez, a veces la vida normal es precisamente lo que debemos cuestionar. Estos días me han enseñado que hay conexiones que la medicina moderna apenas comienza a redescubrir». Tras una pausa, añadió: «Además, vivo solo desde que mi esposa falleció. Mi vida normal, como usted la llama, es un apartamento vacío con demasiados recuerdos y demasiado silencio». La sinceridad de sus palabras tocó algo profundo en Elena. ¿Quién era ella para decidir qué tipo de curación necesitaba realmente este hombre? Quizás su cuerpo estaba sano, pero su alma había encontrado algo esencial en su conexión con Luna. «Hablaré con el equipo», prometió finalmente. «Quizás podamos arreglar que se quede como voluntario en el programa de investigación. Su experiencia de primera mano sería invaluable». Fuera, la multitud de peregrinos había crecido, pero ahora mantenían una vigilia silenciosa y respetuosa, siguiendo las indicaciones de doña Rosario. La noticia de que los linces permanecerían por ahora se había extendido rápidamente, transformando la ansiedad en celebración contenida. En la sala de reuniones, el equipo científico ampliado comenzaba a diseñar protocolos para documentar sistemáticamente cada interacción, cada efecto medible, cada patrón observable en esta extraordinaria confluencia de medicina, naturaleza y quizás algo más profundo que aún carecía de nombre en el vocabulario científico contemporáneo. Y en la UCI, mientras el sol comenzaba a ponerse, Artemisa observaba este frenesí de actividad humana con la serena dignidad que la había caracterizado desde el principio. Como si hubiera cumplido alguna misteriosa misión, la lince se estiró languidamente y comenzó a acicalar a sus crías una por una, preparándolas para la noche. El amanecer del sexto día trajo consigo una transformación en el Hospital San Rafael. Lo que había comenzado como un evento extraordinario pero aislado, se había convertido en un fenómeno estructurado. El pasillo que conducía a la UCI ahora albergaba equipos sofisticados de monitoreo, y científicos de diversas disciplinas se movían con propósito entre estaciones de trabajo improvisadas. La doctora Moreno, quien sorprendentemente había decidido quedarse como enlace permanente del ministerio, coordinaba junto a Elena el recién formado
Proyecto Artemisa. Su experiencia inicial con el silbato ancestral había desarmado su escepticismo, reemplazándolo con una curiosidad científica voraz que recordaba a Elena su propia transformación. «Nunca pensé que diría esto», confesó Moreno mientras revisaban los últimos datos, «pero creo que estamos ante un paradigma completamente nuevo en la intersección entre zoología, medicina y algo más que aún no sabemos cómo nombrar». En la UCI, el señor Martínez había asumido un papel inesperado, oficialmente dado de alta pero retenido para observación continuada. El anciano se había convertido en un puente entre los linces y el personal médico. Luna apenas se separaba de él, y Artemisa parecía haberlo aceptado como una especie de guardián humano adjunto para sus crías. «Tienen sus propias jerarquías y protocolos», explicaba a los investigadores que documentaban cada interacción. «No son tan diferentes a nosotros en lo fundamental». Lo más sorprendente era la especialización cada vez más evidente de los cachorros. Sol continuaba su trabajo con pacientes neurológicos, su presencia solicitada ahora formalmente por el equipo médico para casos difíciles. 3 pacientes más con daño cerebral habían mostrado mejorías significativas bajo su peculiar terapia de ronroneos y contacto visual intenso. Estrella había establecido una conexión tan profunda con la sala de neonatos que los pediatras habían reorganizado la disposición de las incubadoras para que ella pudiera observar a los bebés más críticos desde su posición privilegiada tras el cristal. El personal había notado que la pequeña lince parecía capaz de detectar problemas antes que los monitores, emitiendo un maullido distintivo minutos antes de que las alarmas sonaran por bajadas de oxígeno o alteraciones cardíacas. Luna, mientras tanto, se había revelado como especialista en enfermedades respiratorias. Su presencia junto al señor Martínez había sido solo el principio. Ahora dividía su tiempo entre varios pacientes con condiciones pulmonares crónicas, y los neumólogos estaban documentando mejorías inexplicables en capacidad pulmonar y reducción de inflamación bronquial. «Es como si cada uno hubiera desarrollado una afinidad específica», teorizaba el doctor López, «como si hubieran nacido con una misión particular». El equipo científico había comenzado a categorizar los efectos observados en 3 niveles: bioquímicos, compuestos liberados por los linces que parecían tener propiedades antiinflamatorias y calmantes; biofísicos, alteraciones en campos electromagnéticos y sincronización de ritmos biológicos; y lo que algunos habían comenzado a llamar tentativamente efectos de resonancia conciencia, un término que intentaba capturar los aspectos más inexplicables de las interacciones. Pero el núcleo del misterio seguía siendo Artemisa. La lince madre observaba las actividades humanas con una serenidad que contradecía su naturaleza salvaje, interviniendo ocasionalmente cuando consideraba que sus crías necesitaban descanso, o dirigiéndolas hacia pacientes específicos, como si pudiera percibir necesidades invisibles para los médicos. Elena, quien ahora llevaba permanentemente el silbato colgado al cuello, había notado cambios sutiles pero profundos en su propia percepción. Colores más vívidos, sonidos más nítidos, y una extraña capacidad para anticipar crisis en pacientes segundos antes de que los monitores las detectaran. No había compartido estos cambios con el equipo científico, temiendo que pudieran cuestionar su objetividad, pero doña Rosario parecía saberlo sin necesidad de palabras. «Están despertando la memoria de tu sangre», le había dicho la anciana esa mañana mientras compartían un café en la cafetería. Los linces siempre han elegido a algunos de nosotros como sus interlocutores. Elena quería resistirse a interpretaciones místicas, pero la experiencia directa
erosionaba sus barreras racionales día a día. ¿Por qué ahora?, había preguntado. ¿Por qué aquí? La respuesta de doña Rosario fue enigmática, pero resonó con algo que Elena sentía intuitivamente. Porque el equilibrio está cambiando, y porque tú estabas lista para escuchar. A media mañana, un acontecimiento inesperado alteró la rutina establecida. Lucía, la joven que había despertado del coma, pidió hablar con Elena en privado. Ahora consciente y sorprendentemente lúcida, la chica de 20 años mostraba una madurez que contrastaba con su juventud. Mientras estaba ausente, comenzó con voz suave pero firme. Podía verlos, no solo a Sol, sino a todos ellos, y a otros linces, muchos más, como sombras detrás de Artemisa. Elena escuchaba con atención clínica, dividida entre la interpretación de estos relatos como alucinaciones post-coma y la creciente sensación de que Lucía estaba accediendo a algo real. Ellos han estado esperando, continuó la joven, esperando a que recordemos. El accidente que tuve no fue casualidad. Ocurrió cerca del mismo lugar donde Artemisa fue herida. De alguna manera, eso nos conectó. La precisión de este detalle sobresaltó a Elena. La ubicación exacta donde Artemisa había sido herida no se había hecho pública. Era información que solo el equipo de investigación conocía. ¿Qué más viste?, preguntó abandonando su cautela profesional. Los ojos de Lucía se enfocaron en un punto lejano. Un lugar antiguo en las montañas, una cueva con pinturas, y el silbato. Hay más como ese, escondidos donde los antiguos realizaban sanaciones. Este relato coincidía inquietantemente con hallazgos arqueológicos recientes que la doctora Fernández había estado investigando. Evidencia de cuevas ceremoniales en la sierra donde se habían encontrado restos óseos de linces junto a posibles herramientas de curación prehistóricas. Hay algo más, añadió Lucía, bajando la voz como si compartiera un secreto sagrado. Artemisa no vino solo por sus crías o por ayuda, vino a advertirnos. ¿Advertirnos sobre qué? Sobre lo que está ocurriendo en las montañas. La tierra está enferma. Los linces lo sienten primero. Siempre ha sido así. Son los guardianes, los que alertan. Mientras Elena procesaba estas revelaciones, una agitación en el pasillo llamó su atención. Miguel entró apresuradamente, su rostro reflejando una mezcla de excitación y preocupación. «Tienes que ver esto», dijo extendiendo su tablet. «Acabo de recibirlo del Departamento de Geología de la Universidad». La pantalla mostraba un informe preliminar sobre anomalías detectadas en los acuíferos de la sierra, específicamente concentraciones elevadas de metales pesados y compuestos químicos que sugerían filtración de contaminantes industriales en las fuentes de agua subterráneas que abastecían a toda la región. Esto explicaría el aumento de ciertas enfermedades que hemos estado observando, murmuró Elena, las piezas encajando en un patrón inquietante, incluyendo las neumonías atípicas como la del señor Martínez. La mirada que intercambió con Lucía contenía el peso de una comprensión compartida. Lo que estaba ocurriendo en el Hospital San Rafael ya no parecía un fenómeno aislado, sino parte de algo mucho más grande, un mensaje que trascendía palabras humanas. Artemisa no había venido solo para ser sanada, ni siquiera solo para sanar. Había venido como mensajera de una crisis ecológica incipiente que amenazaba tanto a linces como a humanos. Una crisis que los instrumentos científicos apenas comenzaban a detectar, pero que la sabiduría antigua de los linces había percibido mucho antes. «Tenemos que hablar con doña Rosario», decidió Elena, sintiendo el peso del silbato contra su pecho como un recordatorio tangible de responsabilidades que apenas comenzaba a comprender. «Y necesitamos ampliar el alcance de nuestra investigación más allá del hospital».
Mientras salían de la habitación de Lucía, Elena notó a Artemisa observándola desde el final del pasillo, sus ojos ambarinos brillando con una inteligencia que ya no intentaba explicar o categorizar. En ese momento, sintió con absoluta claridad que se encontraba en la intersección de dos mundos, dos formas de conocimiento que habían estado separadas durante demasiado tiempo, y el puente entre ambos mundos era una familia de linces que había elegido un hospital como el lugar para iniciar una conversación largamente olvidada. El séptimo día amaneció con una renovada urgencia. El descubrimiento de la contaminación en los acuíferos había transformado el proyecto Artemisa de un fenómeno médico aislado a una investigación con ramificaciones ambientales que afectaban a toda la región. El doctor Mendoza había convocado una reunión de emergencia que incluía no solo al equipo médico y científico, sino también a autoridades locales y representantes de la Confederación Hidrográfica. Los análisis confirman niveles alarmantes de metales pesados y compuestos orgánicos persistentes, explicaba un hidrogeólogo, señalando mapas digitales que mostraban en rojo las zonas afectadas. Lo más preocupante es que la contaminación parece proceder de un punto cercano a las antiguas minas abandonadas en la sierra. Elena, sentada junto a la doctora Moreno, observaba la correlación entre las zonas contaminadas y los lugares de procedencia de muchos pacientes con enfermedades respiratorias y neurológicas que habían ingresado en el hospital durante los últimos meses. «No es coincidencia», murmuró. «Los linces lo sabían. De alguna manera lo percibieron antes que nuestros instrumentos». La doctora Moreno asintió, su escepticismo inicial completamente disuelto por la avalancha de evidencia. Los felinos, especialmente los linces, tienen capacidades sensoriales extraordinarias. Pueden detectar cambios sutiles en su ecosistema que nuestros instrumentos más sofisticados apenas comienzan a medir. Pero esto va más allá de agudeza sensorial, intervino la doctora Fernández, quien había estado estudiando intensamente el silbato ancestral. Los análisis de carbono indican que este artefacto tiene más de 400 años, y hemos encontrado referencias a objetos similares en documentos medievales que describen a los linces como guardianes de las aguas santas. El alcalde, un hombre práctico que había mantenido cierta distancia escéptica del fenómeno de los linces, se inclinó hacia adelante con renovado interés. Están sugiriendo que estos animales no solo detectaron la contaminación, sino que deliberadamente buscaron ayuda humana. Doña Rosario, quien ahora participaba oficialmente como consultora de conocimientos tradicionales, respondió con la sencillez que la caracterizaba. Los linces y los humanos de estas montañas tienen una historia compartida más antigua que cualquiera de nuestras ciudades o leyes. Cuando el equilibrio se rompe, buscan a quienes pueden escuchar. Mientras la reunión continuaba, en la UCI se desarrollaba una escena que parecía confirmar estas palabras. El señor Martínez, ahora completamente recuperado pero aún residiendo en el hospital como voluntario especial del proyecto, leía en voz alta antiguos cuentos locales a un grupo de pacientes. Luna descansaba a sus pies, mientras Sol y Estrella realizaban sus rondas habituales entre los enfermos. Artemisa observaba desde una distancia prudencial, como una supervisora vigilando a sus aprendices. Lucía, quien había insistido en quedarse como voluntaria tras recibir el alta, se acercó a Elena cuando ésta regresó de la reunión. «Hay algo que necesito mostrarte», dijo en voz baja, guiándola hacia una habitación vacía donde había desplegado un mapa antiguo de la región. «Encontré esto en los archivos municipales», explicó, señalando marcas en el pergamino amarillento. «Son manantiales considerados sagrados en la antigüedad.
Mira su distribución. Elena observó con asombro cómo los puntos formaban un patrón que coincidía exactamente con las zonas donde la contaminación era más severa. Los antiguos sabían dónde estaban las venas de agua pura, continuó Lucía, y los linces eran sus guardianes. No es casualidad que Artemisa viniera aquí cuando descubrió la contaminación. Estaba siguiendo un patrón ancestral. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Elena, aunque ya intuía la respuesta. Lo vi mientras estaba en coma, o tal vez lo recordé. A veces pienso que no son mis memorias, sino las de todos nosotros, las que los linces conservan y nos devuelven cuando es necesario. La explicación de Lucía, que días antes habría parecido el delirio de una mente afectada por el trauma, ahora resonaba con una verdad que Elena sentía en sus huesos. El silbato que colgaba de su cuello parecía más pesado, cargado con la responsabilidad de un conocimiento recuperado. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso tras las montañas, Elena se encontró a solas con Artemisa en el pequeño jardín del hospital. La lince se había recuperado completamente. Su pelaje brillante y sus movimientos ágiles no mostraban rastro de la debilidad con que había llegado apenas una semana antes. «Sabes que pronto tendrás que irte, ¿verdad?», murmuró Elena, sentándose junto a la majestuosa criatura. «Tu misión aquí está casi completa». Artemisa la miró con esos ojos ambarinos que parecían contener siglos de sabiduría salvaje. Sin pensarlo, Elena tomó el silbato y lo hizo sonar suavemente, no como una científica experimentando, sino como alguien recuperando un lenguaje olvidado. El sonido vibró entre ellas, y por un instante fugaz pero intenso, Elena tuvo la sensación de que podía percibir el mundo a través de los sentidos de Artemisa, los colores más vívidos, los olores estratificados en capas de información, los sonidos cargados de significados que el oído humano normalmente no registra. Las aguas están enfermas. Sintió más que escuchó, y con ellas, la tierra y todos sus hijos. Los guardianes somos pocos ahora. No podemos sanar solos. La visión se desvaneció tan rápidamente como había llegado, dejando a Elena con lágrimas silenciosas, rodando por sus mejillas, y una certeza absoluta. Lo que estaba ocurriendo en el Hospital San Rafael era solo el comienzo de algo mucho más grande, un recordatorio de una alianza ancestral entre especies que el mundo moderno necesitaba desesperadamente recuperar. Cuando regresó a la UCI, encontró que el equipo había llegado a una decisión. La doctora Torres, con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente, había propuesto un plan sin precedentes: el establecimiento de un centro de investigación interespecies en terrenos adyacentes al hospital, donde Artemisa y sus crías podrían permanecer en un entorno controlado pero seminatural, mientras se estudiaban sus extraordinarias capacidades terapéuticas. No es lo ideal desde una perspectiva puramente conservacionista, admitió la doctora Moreno, pero tampoco lo es devolver a estos linces a un hábitat contaminado sin abordar primero la crisis ambiental. Además, el conocimiento que podemos obtener podría ser crucial para ambas especies. El plan incluía la creación de un corredor ecológico que conectaría el centro con las áreas naturales circundantes, permitiendo eventualmente que los linces transitaran libremente entre ambos mundos cuando alcanzaran la madurez plena. Es un compromiso, explicó el doctor Mendoza, entre las necesidades de conservación de una especie en peligro y lo que parecen ser beneficios mutuos de una relación interespecies que apenas comenzamos a comprender. La noticia fue recibida con alivio y cautela por el personal del hospital. El señor Martínez, quien había temido la separación de Luna, sonreía con lágrimas en los ojos. «Siempre he creído que hay sabiduría en encontrar el camino intermedio», dijo,
acariciando suavemente a la joven lince que ahora dormitaba en su regazo. Lucía, por su parte, había comenzado a documentar sistemáticamente los relatos locales sobre linces y curaciones, creando un puente entre el conocimiento tradicional y la investigación científica moderna. Mientras los preparativos para el nuevo centro comenzaban, Elena se encontró contemplando el mapa que Lucía había descubierto. Los antiguos manantiales sagrados, ahora contaminados, formaban un patrón que parecía una constelación terrestre, un reflejo de estrellas antiguas que habían guiado a generaciones antes que ellos. Tenemos mucho que reparar, pensó, y mucho que recordar. Esa noche, como si percibieran que una decisión importante había sido tomada, los 3 cachorros realizaron algo extraordinario. Por primera vez, abandonaron a sus pacientes habituales y recorrieron juntos la UCI, deteniéndose brevemente junto a cada cama, como despidiéndose o tal vez prometiendo un regreso. Artemisa, observando desde la puerta, emitió un suave sonido que Elena ahora reconocía como aprobación. La misión inicial se había cumplido. El mensaje había sido entregado. La conexión restablecida. Lo que vendría después sería un nuevo capítulo en una historia mucho más antigua de lo que cualquiera había imaginado. 6 meses después, el Centro de Investigación Interespecies San Rafael se alzaba donde antes había solo un terreno baldío adyacente al hospital. Su arquitectura, inspirada en formas naturales y diseñada para difuminar los límites entre lo humano y lo salvaje, se integraba armoniosamente con el paisaje montañoso circundante. Grandes ventanales permitían que la luz natural inundara los espacios interiores, mientras pasillos cubiertos conectaban directamente con el hospital, permitiendo un flujo constante entre ambos mundos. Elena contemplaba el complejo desde la colina cercana, el antiguo silbato ahora permanentemente colgado a su cuello como símbolo del cargo que había aceptado, directora científica del centro. A su lado, Artemisa descansaba tranquilamente, su pelaje brillante bajo el sol otoñal, su mirada atenta fija en el horizonte donde sus 3 crías, ya adolescentes, recorrían el perímetro del corredor ecológico que conectaba el centro con el bosque. «Nunca imaginé que mi carrera tomaría este rumbo», comentó Elena a doña Rosario, quien la acompañaba apoyada en su bastón tallado, ahora también parte oficial del equipo como consultora de conocimientos ancestrales. «Los caminos más importantes rara vez son los que planeamos», respondió la anciana con una sonrisa. «Son los que descubrimos cuando tenemos el valor de escuchar». El proyecto había crecido exponencialmente desde sus humildes inicios en aquella UCI. Lo que comenzó como un fenómeno aislado se había convertido en un programa internacional de investigación sobre terapias interespecies y comunicación animal-humano. Científicos de todo el mundo llegaban a Valle Verde para estudiar lo que muchos ya llamaban el efecto Artemisa, la capacidad de ciertos animales salvajes, particularmente felinos, para facilitar procesos de curación en humanos. Pero lo más significativo había sido el impacto ambiental. La contaminación de los acuíferos, una vez descubierta, se había convertido en prioridad nacional. Las antiguas minas habían sido selladas adecuadamente y un ambicioso proyecto de recuperación hidráulica basado en los mapas antiguos de manantiales sagrados estaba revitalizando gradualmente las aguas subterráneas de la región. Los análisis del último trimestre muestran una reducción del 60% en los niveles de contaminantes, explicaba Miguel, ahora coordinador del programa de monitoreo ambiental, a un grupo de funcionarios durante una visita guiada. Y lo más sorprendente es que los linces parecen detectar estas mejoras incluso antes que nuestros instrumentos. Su comportamiento territorial se ha ampliado precisamente hacia las zonas donde las aguas se están purificando primero.
En el ala hospitalaria del complejo, Luna realizaba su ronda diaria entre pacientes con enfermedades respiratorias. El señor Martínez, completamente recuperado pero convertido en residente permanente como embajador de pacientes, la acompañaba, explicando a los nuevos ingresados el extraordinario vínculo que se establecía entre felino y humano. No piensen en ella como una mascota o un animal de terapia convencional, les decía con esa mezcla de sabiduría y calidez que lo había convertido en figura querida por todos. Luna es una sanadora por derecho propio, con un conocimiento que precede a nuestra medicina moderna. Lo que experimentarán es un diálogo entre especies, no un tratamiento unidireccional. Sol, mientras tanto, se había especializado en neurología pediátrica, trabajando con niños afectados por diversas condiciones cerebrales. Su capacidad para sincronizar su ronroneo con los patrones de ondas cerebrales de los pequeños pacientes había revolucionado el tratamiento de epilepsias resistentes a medicamentos y trastornos del neurodesarrollo. Y Estrella, fiel a su vocación temprana, dividía su tiempo entre la unidad neonatal y las expediciones de campo para estudiar la calidad del agua en los manantiales. Su extraordinaria sensibilidad para detectar cambios sutiles en el ambiente la convertía en una bioindicadora más precisa que cualquier equipo de medición. Lucía, completamente recuperada y ahora estudiante de medicina, lideraba un proyecto para documentar y preservar el conocimiento tradicional sobre la relación entre linces y humanos. Su experiencia durante el coma le había otorgado una perspectiva única que combinaba rigor científico con una profunda comprensión de las dimensiones intuitivas y espirituales de esta conexión. Lo que hemos descubierto, explicaba en un congreso internacional celebrado en el centro, es que la barrera entre especies no es tan impermeable como creíamos. Existe un lenguaje más antiguo que las palabras, basado en frecuencias, ritmos biológicos y campos energéticos compartidos, que permitía a nuestros antepasados comunicarse con otras formas de vida de manera que hemos olvidado, pero no perdido la capacidad de recuperar. El impacto en la comunidad local había sido igualmente profundo. La economía de Valleverde, antes dependiente de actividades que degradaban el entorno, se había transformado alrededor del centro y el turismo científico que atraía. Los habitantes, orgullosos de su patrimonio natural y cultural redescubierto, se habían convertido en defensores activos de la conservación del lince ibérico y su hábitat. Las estadísticas de salud pública reflejaban también cambios sorprendentes. Una disminución del 40% en enfermedades respiratorias crónicas, reducción de trastornos neurológicos y mejoras generalizadas en indicadores de bienestar. La hipótesis más aceptada vinculaba estas mejoras a la combinación de agua más limpia y la influencia del efecto Artemisa, que parecía extenderse más allá de los pacientes que tenían contacto directo con los linces. Al atardecer, cuando los últimos visitantes del día abandonaban el centro, Elena realizaba su ritual personal. Un paseo con Artemisa por el sendero que conectaba el hospital con el mirador de la montaña. Este momento diario de comunión silenciosa se había convertido en el ancla que mantenía su equilibrio entre el mundo científico que había habitado toda su vida y las dimensiones más profundas que ahora reconocía. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si no hubieras elegido nuestro hospital aquella noche? Reflexionó en voz alta mientras observaban juntas el valle dorado por la luz del ocaso. Artemisa, como respuesta, rozó suavemente el silbato con su hocico, un gesto que Elena había aprendido a interpretar como recordatorio. No había sido casualidad, sino la continuación de un diálogo milenario que había quedado temporalmente interrumpido, pero nunca olvidado. Desde el bosque cercano llegó el llamado de un lince macho,
la primera señal de que la población salvaje comenzaba a recuperarse en la región. Artemisa levantó las orejas, alerta pero no alarmada, reconociendo la voz de un congénere. «Pronto tus hijos se unirán completamente a la vida salvaje», murmuró Helena, una realidad agridulce que ambas parecían comprender. Los cachorros, ahora jóvenes linces, pasaban cada vez más tiempo explorando el corredor ecológico, preparándose para una eventual transición completa a la libertad. Pero esa transición no sería una separación como la ciencia tradicional habría dictado. El vínculo establecido era demasiado profundo, la comunicación demasiado significativa para romperse completamente. En lugar de una reinserción convencional, se estaba desarrollando un nuevo modelo de coexistencia donde los linces navegaban entre mundos, manteniendo su esencia salvaje mientras participaban voluntariamente en la sanación humana. Cuando la primera estrella apareció en el cielo crepuscular, Helena hizo sonar suavemente el silbato, no como señal o llamado, sino como agradecimiento y celebración. El sonido ancestral vibró en el aire, uniéndose al canto de los pájaros nocturnos y el susurro del viento entre los pinos. En ese instante perfecto, mientras la naturaleza y lo humano, lo científico y lo místico, lo antiguo y lo nuevo encontraban su armonía, Helena comprendió que lo ocurrido 6 meses atrás en aquella UCI no había sido el final de una historia, sino el principio de otra mucho más antigua y a la vez completamente nueva. Artemisa, como si leyera sus pensamientos, emitió un suave ronroneo que Helena ya no intentaba analizar o explicar, sino simplemente sentir en lo más profundo de su ser. Era el sonido de un equilibrio recuperado, de una alianza renovada, de un futuro donde las barreras entre especies se difuminaban para permitir una forma de coexistencia más sabia y sanadora para todos. Y mientras regresaban juntas hacia el centro, bajo un cielo cada vez más poblado de estrellas, la doctora y la lince caminaban lado a lado, no como representantes de mundos separados, sino como guardianas de un mismo hogar compartido que comenzaba finalmente a sanar.